recuperación. Por ser los aspectos prioritarios voy a pasar a comentarlo brevemente en primer lugar. En cuanto a contenidos, señalar que el portal de Transparencia de España no dispone de un catálogo que nos permita saber el volumen de datos que hay cargados en el portal. Y bueno, pues el acceso a esos contenidos presenta dos limitaciones. La primera es que solo se pueden acceder a los datos correspondientes al año 2014 y los meses que llevamos de 2015, y la siguiente limitación está referida al proceso de registro y de solicitud de acceso a la información, que es realmente largo, complejo, y en algunos casos hasta se solicita un número de cuenta del ciudadano para poder bueno, registrarse en el sistema denominado clave por el portal. En cuanto a la navegación, señalar que bueno, pues la estructura del portal de España responde a las agrupaciones de información previstas en la Ley de Transparencia, que es información institucional, normativa y económica. Pero claramente estas etiquetas, estas denominaciones no son nada claras para el ciudadano, que no sabe realmente cuáles son los contenidos que alojan estas secciones. Cuando se trata de, bueno, pues de consultar cuál es el contenido de estas secciones, no es posible desplegar la navegación local desde la página de inicio, y bueno, pues nos saca continuamente de esa página, por lo tanto hay que dar varios pasos atrás y no es muy cómoda esa navegación. Todo lo contrario que sucede en el portal de datos abiertos de México, donde es posible consultar la navegación local de cada una de las secciones desde la propia página de inicio, y donde bueno, pues el acceso a esos a través de la estructura de datos es mucho más cómoda para el ciudadano, donde puede acceder a etiquetas pues mucho más familiares, como puede ser educación, salud, transportes, comunicaciones, de manera que es una navegación y un vocabulario más asequible al ciudadano. Y en cuanto a la recuperación, pues señalar que el portal de España dispone de una caja de búsqueda simple que no incorpora ningún sistema de ayuda basado en lenguajes documentales, como puedan ser palabras clave o descriptores, como pueda ser un sistema de clasificación, o como pueda ser un desplegable de valores predefinidos que ayude a la búsqueda al ciudadano. Por tanto, bueno, pues el único modo es acceder a través de esas tres secciones, donde se despliega no un formulario de búsqueda tradicional, sino una especie de listado o inventario dinámico sobre el que se pueden aplicar algunos filtros y nos devolvería los resultados. En cambio, el portal de México sí que ofrece, junto a una caja de búsqueda simple, bueno, pues distintos filtros que nos permiten buscar por institución, buscar por tema o incluso por todo el organismo general. Frente a esos tres aspectos que hemos comentado, que son las principales debilidades, otras cuestiones que son revisables y que ya han sido objeto de crítica en el portal es lo que tiene que ver con los canales de comunicación con el ciudadano, que en el caso del portal de España se reduce bueno, pues a un teléfono de atención ciudadana, un 060, que no remite a un departamento específico de transparencia, sino a un servicio general de información ciudadana, y un formulario para comunicar las incidencias técnicas que podamos encontrar en el portal o las consultas sobre los contenidos de ese portal. Pero insisto, bueno, pues si esto lo comparamos con las posibilidades de comunicación que tiene abiertos el Canal de México, pues la verdad es que la diferencia es significativa, porque no solo hay canales digitales, sino que también disponen de canales físicos, es decir, incluso una asesoría presencial para resolver las necesidades de información en materia de transparencia. En cuanto a usabilidad, hay otro detalle importante a revisar, y es que bueno, pues en el caso del portal de España todavía hay muy poca información disponible para descarga, pero en los casos en los que encontramos algunos ficheros no están en formatos reutilizables.
que es uno de los principios a los que debe responder según la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Reutilización de la Información. Y por último, bueno, pues la incorporación de la metainformación o de las metaetiquetas, por ejemplo, palabras clave o descriptores en el código fuente de ambas sedes web, les mejoraría en ambos casos la visibilidad y el posicionamiento en los buscadores. A modo de síntesis, la evaluación realizada sobre ambos portales, bueno, se ha reflejado en unas fichas donde se ha descrito cada uno de los recursos, aportando la calificación obtenida en ambos casos. Por un lado, en el caso de España sería una evaluación de suficiente, y en el caso del portal de obligaciones de transparencia de México, pues esa valoración sería de excelente. Para cerrar las conclusiones, bueno, pues señalar lo que ha quedado manifiestamente evidente, y es que el portal de transparencia en España, con todavía muy poco recorrido, necesita mejorar en operatividad, facilitando no solo calidad de información, sino cantidad. Es decir, las sedes web, los portales, para ser valiosos, tienen que aportar mucha información, si no, no tiene sentido crear un portal. Por otro lado, no es suficiente un sistema de navegación para garantizar el acceso a la información. Es decir, toda sede web medianamente compleja necesita un sistema de recuperación para poder manejar todos esos datos. Por otro lado, bueno, pues insistir en que el portal de España debe facilitar los formatos de los ficheros de carácter reutilizable para cumplir con ese principio de la Ley de Reutilización de la Información y los datos abiertos, y resulta fundamental simplificar el procedimiento de registro, que en el caso de España, más que facilitar el acceso, es casi un procedimiento disuasorio, y es todo lo contrario de lo que uno espera de un portal de datos abiertos. Y por otro lado, bueno, pues es importante también señalar que un portal de datos abiertos no es una herramienta de marketing político, sino que es un canal y un servicio de comunicación con los ciudadanos, y precisamente en esa dirección es lo que hay que trabajar. El portal de obligaciones de transparencia de México, a la luz de los resultados, se constituye como un modelo de referencia, pues resuelve de una forma bastante interesante muchas de estas cuestiones que hemos observado. Al margen también de el buen funcionamiento de esos portales, cabe señalar que el acceso a la información en ambos países presenta unos límites que están establecidos por la propia ley de transparencia, en la que, bueno, pues aparecen una serie de conceptos algo imprecisos, algo ambiguos, basados en la seguridad nacional, en la seguridad financiera, que, bueno, pues la ley reserva al Estado para poder justificar las eventuales denegaciones de acceso a la información. Y, bueno, pues finalmente señalar que la utilidad de los portales va a estar condicionada a que la voluntad de las organizaciones para que carguen sus contenidos en esos portales, enriqueciendo y, bueno, pues dando volumen y consistencia a toda esa masa de información, y también en la medida en que los órganos competentes sean ágiles a la hora de resolver las dudas y las solicitudes de información. En España todavía está por ver por su corta trayectoria, pero se abre un periodo de análisis y de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Te has ajustado muy bien a los tiempos. Y bueno, vamos a dar paso a la profesora Magdalena Suárez Ojeda, que es profesora de la Universidad Complutense y de nuestra Facultad de Ciencias de la Documentación. La doctora Magdalena Suárez es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Es coordinadora general del Máster de Derecho de la Unión Europea de la UCM, exsecretaria académica de la Sección Departamental de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias de la Información. Tiene diversos premios, entre ellos el Premio Extraordinario de Doctorado y el primer premio de investigación Reina Sofía contra las drogas de la Fundación. Publicaciones son numerosas, participación en congreso también.
tanto nacionales como internacionales. Bien, nos va a presentar un estudio titulado La simplificación del procedimiento administrativo como elemento propiciatorio de la transparencia en la actuación pública. Tienes la palabra, Malena. Muy bien, pues muchas gracias a la organización, a la facultad que tan amablemente nos acoge y por supuesto la bienvenida y el agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de México, país que desde luego es referencia en el tema de transparencia y también de simplificación y que desde luego pues que nos aportan tanto y son tan fecundos desde luego en esta materia. Voy a intentar ser bastante breve, primero porque breve y bueno dos veces bueno, y en segundo lugar porque como voy a presentar otra ponencia posteriormente que comparto con la profesora Nieves Navarro, pues no quiero excederme en demasía. Voy a intentar transmitir las ideas básicas que contiene el concepto de simplificación administrativa. Bueno, yo como soy de Derecho Administrativo, pues una de las cosas que más me preocupan efectivamente es que siempre el procedimiento administrativo ha sido una garantía del Estado de Derecho. Es decir, frente a la arbitrariedad de los poderes públicos siempre se ha opuesto efectivamente que haya un procedimiento administrativo y que ese procedimiento administrativo sea lo más riguroso y que se aplique de la forma más general posible. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces este beneficio del procedimiento administrativo se ha convertido a la larga, sobre todo en los estados de bienestar y los estados que son verdaderamente muy rápidos. Ahora ya nuestra vida común verdaderamente va a un paso vertiginoso y resulta que en ocasiones el procedimiento administrativo se ha quedado obsoleto con respecto a las necesidades sociales que debe atender. De tal manera que hace unos años se publicó un informe extraordinariamente voluminoso sobre la situación de las administraciones públicas y en qué aspectos o ámbitos debía mejorarse. Uno de ellos, de entre los 4, es precisamente la simplificación administrativa. ¿De acuerdo? De tal manera que efectivamente esta simplificación, como la propia sección o subsección de simplificación que está en el propio Ministerio de las Administraciones Públicas, intenta cumplir dos objetivos primordiales. Uno, la mejora de la competitividad. Como es sabido, el gobierno español actualmente potencia y promueve enormemente la empleabilidad a través de los emprendedores y emprendedoras. Es decir, que se está fomentando la generación de empresas y que esas empresas efectivamente pues, sean autosuficientes en un mercado complejo y amplio como es el actual. Y por otro lado, sumar eficacia y eficiencia a las administraciones públicas, acortando y generando procedimientos administrativos de mayor calidad. ¿Qué es lo que nos pasa con respecto a la primera cuestión? Pues efectivamente que, estamos no en una posición desesperada, pero no en demasiada buena posición con respecto a nuestros homónimos europeos. ¿Por qué? Porque tenemos un 33%, un ranking de un 33% frente a 189 estados de Doing Business. No sé si saben que efectivamente hay una catalogación hecha por el World Bank Group que cataloga a los países sobre en qué países es más fácil o difícil hacer negocios. Y España tiene un ranking de un 33 que, insisto, por supuesto no es malo con respecto a la posición general, pero desde luego no es extraordinario con respecto a nuestras áreas geográficas y socioeconómicas de referencia. Por otro lado, hay un informe que también es muy relevante, que es el informe ADECO, que lo que valora es el talento, es decir, qué capacidad tiene España para mantener, liderar, generar y potenciar el talento de las organizaciones, que eso verdaderamente es un key point. O sea, verdaderamente me parece que España puede generar muy buen talento, pero luego desafortunadamente pues muchos de nuestros egresados y egresadas pues tienen que partir fuera del territorio nacional porque verdaderamente pues las condiciones actuales pues no son las mejores. Y ahí tenemos también, estamos en un 30 dentro de un total de 93 países. Y finalmente, y eso también lo valora la propia subcomisión de simplificación, pues aquí tenemos un pequeño problema, también no enorme pero sí pequeño, en las valoraciones que hace la Comisión Europea
porque efectivamente parece que las pequeñas empresas, y España es un país que fundamentalmente tenemos pequeñas y medianas empresas, entendidas empresas de menos de 250 trabajadores, pues parece que estas, que son el tejido industrial y empresarial fundamental del país, parece que no pueden acceder con facilidad a la contratación pública, cosa que también sería un balón de oxígeno. Por lo tanto, no es dramático, no digo que sea dramática la situación, pero efectivamente no es todo lo buena que efectivamente se querría, sobre todo cuando es una política en estos momentos preferente. ¿Qué se pretende con la simplificación? Pues en primer lugar, eliminar duplicidades, es decir, que no haya diferentes procedimientos administrativos que lleven a una misma finalidad, que las administraciones públicas funcionen de forma coordinada, se eliminen trabas burocráticas y que se intente racionalizar la existencia y funcionamiento de las numerosas administraciones institucionales con la diversa tipología. No voy a relatar, porque está en la ponencia y por supuesto pongo a disposición de la organización, todas las propuestas concretas que ha hecho la subcomisión de simplificación. Simplemente decir que efectivamente esta subcomisión ha sido muy ambiciosa y propone multitud de recetas, es decir, de puntos en los cuales se entiende que se debe mejorar y con ello se aclararía ostensiblemente esta materia. Y ello es, dentro de las propuestas, pues o propone que haya una única unidad insertada en el BOE sobre todo el llamamiento de personas a través de dictos, hacer un único portal de subastas judiciales y administrativas, simplificar, y esto es muy importante, y desde luego recomiendo la entrada en esta plataforma CIRCE, el tema de apertura de empresas, que era uno de nuestros puntos negros, crear una ventanilla única aduanera, oficinas electrónicas con respecto al terrorismo, manual de reducción de cargas, muchísimas cuestiones relativas a la integración de procedimientos administrativos, generación de registros electrónicos, también simplificación en el tema de la asistencia a personas que están en el extranjero a través de oficinas consulares, lo que ha dicho mi compañera Antonia Salvador, la extensión del servicio del teléfono 060, que verdaderamente parece una plataforma no suficientemente ágil o audaz, y muchísimas cuestiones relativas a la agilidad de la obtención de certificados relativos al servicio público, obtención de documentos electrónicos, cuestiones de simplificación relativas a empleo, seguridad social, contratación pública y todas aquellas cuestiones que son competencias del Estado, como aguas dulces, aguas saladas, autorizaciones ambientales integradas y un largo etcétera que no pretendo cansar ni muchísimo menos al auditorio. Entre ellas, y por cerrar, cuestiones relativas a la existencia de una tarjeta sanitaria integrada y la obtención de recetas farmacéuticas de un modo más ágil. ¿Qué es lo que ocurre, o en mi opinión, cuáles son una de las principales dificultades que se plantean en esta temática? En primer lugar, tenemos múltiples procedimientos y múltiples administraciones públicas que tienen diferentes competencias en materias colaterales. En segundo lugar, España es un país que está dividido, como todos los presentes y las presentes saben, en un complejo sistema territorial de Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Por lo tanto, muchas veces se pretende simplificar, pero simple y llanamente no se puede hacer porque las competencias están repartidas, como digo, entre múltiples entidades territoriales que tienen autonomía de gestión para sus propios intereses. Por lo tanto, ahí vamos a contar con un escollo, en mi opinión, insoslayable. Y por otro lado, las propias administraciones públicas y los propios usuarios y usuarias del sistema tienen una resistencia al cambio. Es decir, las propias administraciones públicas queremos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho tradicionalmente por el esfuerzo que supone. Tenemos que tener en cuenta que parte del funcionariado pues no ha nacido en un entorno digital y efectivamente parte de la ciudadanía tampoco se ha desarrollado en un entorno digital. Con lo cual, llevar a canalizar la simplificación a través del ámbito electrónico va a tener la dificultad que vamos a tener que poner también algunas ayudas aparte de la ciudadanía para poder implementar estas políticas. Por último, y para acabar, y creo que he sido muy rigurosa con el tiempo, tenemos que tener en cuenta que la simplificación va de la mano del concepto de transparencia.
No he traído a colación, porque me parecía demasiado engorroso, los rankings que hace Transparency International. Pero efectivamente se comprueba que aquellos países que son más desarrollados y que tienen más facilidad y sus procedimientos son más adecuados con respecto a la ciudadanía, son precisamente aquellos países que tienen un procedimiento más simple. Es decir, en Singapur es muy fácil hacer negocios y en Inglaterra también. No porque sea muy complejo, sino porque efectivamente poner procedimientos muy complicados facilita a la postre la corrupción. ¿De acuerdo? Que se paguen comisiones aquí y allá porque no hay forma humana posible de sacar adelante las cuestiones que conciernen a la ciudadanía. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Malena. Muy bien, te has ajustado estupendamente y además nos has dejado muy claro todo el procedimiento de simplificación. Una cuestión, la profesora Nieves Navarro Cano de la Universidad Politécnica de Madrid no va a poder estar aquí con nosotros, pero va a presentar la ponencia que además ha escrito conjuntamente con Pablo Muñoz Navarro, Magdalena Suárez Ojeda, Fernando Viñas Navarro y Carmen Sá. Bien, se titula la siguiente ponencia, la documentación inclusiva, la documentación para todos. Bueno, pues la palabra de nuevo. Bueno, pues buenos días de nuevo. No era, como bien puede colegirse, mi intención hacer las dos presentaciones, pero bueno, se disculpa la profesora Nieves Navarro porque justamente tenía que firmar un convenio con es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, pues tenía que firmar un convenio con la Fundación 11. Por lo tanto, es muy adecuada. La Fundación 11 es una organización de discapacitados número 1 en España. Entonces, efectivamente, pues queda excusada. Bueno, pues como bien puede entenderse de esta ponencia, efectivamente aquí tenemos otro de los grandes problemas con respecto al tema de las TICs. Normalmente estamos acostumbrados a que efectivamente la documentación era en papel y se han ido implementando numerosos sistemas para que esas cuestiones, las cuestiones de acceso a la documentación, tuvieran las menos barreras posibles. Lo que pasa es que efectivamente con el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, han surgido, se nos han planteado una serie de problemas o consideraciones con respecto a cómo debe tratarse o cómo debe realizarse el acceso a la información digital. Efectivamente, hay una cuestión fundamental que en los últimos años hace cambiar el paradigma del tratamiento a las cuestiones de accesibilidad. Tradicionalmente se ha pensado que es que la persona discapaz debía adecuarse del modo que fuera a las instalaciones y efectivamente últimamente en el tratamiento de la discapacidad se observa que son las propias instituciones, las propias empresas y cuanto más las administraciones públicas las que tienen que pensar efectivamente si las herramientas que implementan, tanto de orden físico, de orden arquitectónico como de orden documental, son las adecuadas para que efectivamente tengan una política de inclusión. Creo que queda claro, es decir, frente al concepto estático en que la persona estaba sola con respecto a su condición de salud, se enfrenta a un concepto dinámico en el cual los factores ambientales son esenciales para su desarrollo. No voy a entretenerme en el marco jurídico, hay que decir que el marco jurídico es muy amplio desde el punto de vista nacional e internacional, así como las numerosas medidas politológicas. Es decir, que el problema que nos planteamos ahora no es si tenemos o no una cobertura jurídica, sino que efectivamente se implemente del modo más correcto y del modo más eficaz. Cuando se habla de discapacidad, normalmente no sabemos muy bien de qué personas estamos hablando. Es decir, nos parece siempre que son porcentajes minoritarios de personas. Efectivamente, esto no es así, porque al menos el 9% de las personas discapacitadas, hay un 9% de la población española que están diagnosticadas como personas discapaces, es decir, un porcentaje amplio, sin contar con todas aquellas personas que no lo están y sin embargo sí tienen un grado de discapacidad. Y lo que me parece más relevante, que no está en la diapositiva, pero sí me parece muy relevante, sobre todo a mí me impactó mucho cuando empecé con estos temas hace ya muchos años, es que se entiende que un 50% de la población española
española y casi europea puede ser discapaz en un momento determinado de la vida. Si ponemos efectivamente en un grupo las personas que son discapaces pues porque lo son por dificultades físicas, psíquicas o sensoriales, las personas que, bueno, pues como nuestra compañera en este momento lleva una muleta, que entiendo que es transitorio, ¿no? Yo también estoy un poco perjudicada, es decir, las personas que ocasionalmente no tienen capacidad determinada, las personas embarazadas y todas aquellas personas mayores de 65 años, es decir, que se entiende que ya son personas que pertenecen a la tercera edad, y como consecuencia de ello tienen algún grado de invalidez, este grupo de personas constituirían el 50% de la población, que va increciendo, por cierto, en Europa al menos, porque desafortunadamente no tenemos una pirámide de crecimiento como Dios manda, sino tenemos una pirámide de crecimiento invertida, como es bien sabido. Entonces, en los últimos tiempos, y voy a ser muy concreta en esto, porque es verdaderamente lo que me interesa transmitir, efectivamente se han desarrollado una serie de técnicas en las cuales los documentos de modo sencillo pueden ser accesibles a todas las personas con discapacidad. Esto se ha elaborado desde la Fundación 11 y yo he estado consultando últimamente un documento que está bastante bien organizado en la Fundación Universia. Y efectivamente, estoy acabando, efectivamente lo que tenemos que ser bastante conscientes, sobre todo si tenemos formación online, en incluir todo este tipo de cuestiones que creo que se ve con facilidad, ¿no? Pensar el tamaño de letra, si se tiene que destacar o no en negrita o en mayúscula, el tipo de letra más adecuado es el Comic Sans, y se dice también qué tipo de cuerpo, los idiomas de los documentos, aparte que efectivamente pues, que esté hablado y no solo escrito es bastante adecuado. Y lo que es más importante, y sí que llama la atención, es que aparte que los contenidos tienen que ser sencillos, hay una tendencia muy fuerte a expresarse a través de pictogramas. Es decir, si esa información está expresada a través de documentos simbólicos sencillos, verdaderamente la accesibilidad de la documentación ganará enormemente. Aquí expresamos de un modo bastante claro que es un documento dirigido a personas que se usan para comunicarse los pictogramas. Finalmente, pues bueno, creo que con estas medidas y simplemente con la reflexión, hay cosas que son cuestiones de dinero y hay cuestiones que son de sensibilidad. No digo que la accesibilidad no sea una cuestión monetaria, porque desafortunadamente el dinero es necesario para todos, para cualquier cosa que se quiera hacer, pero en muchas ocasiones la sensibilidad también es muy importante y mejoraría enormemente la calidad de nuestra ciudadanía y la integración de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Malena. Y ya para terminar, tengo el placer de presentar a nuestro colega mexicano Egbert Sánchez, que es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2008. Sacó su grado de doctor. Es investigador titular a tiempo completo en el área de investigación en información, sociedad y conocimiento dentro del IBI, de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 1 y es profesor del posgrado en estudios de bibliotecología y estudios de la información de la UNAM, director de trabajos fin de máster y director de tesis doctorales. Tiene la palabra Egbert. Ay, perdón, y nos va a presentar una ponencia que se titula Ortega y Gasset como marco de referencia para el artis bibliotecari en la sociedad de la información. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente agradezco a todo el comité organizador por tanta amabilidad y toda esta organización estupenda del número 12 sí, muchas gracias, del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación. Bueno, a partir de conocer el título de este seminario, hice muchas reflexiones y que deseo compartir esas con ustedes.
que realmente me llevó a indagar sobre el personaje de don José Ortega y Gasset y toda la influencia que ha tenido, y buscar e indagar algo más allá, y cómo podemos en su momento entenderlo y tratar de hacer algunas reflexiones y aproximaciones. Bueno, la misión del bibliotecario, discurso pronunciado y me voy a permitir leer lo que he escrito. La misión del bibliotecario, discurso pronunciado en la inauguración del segundo Congreso de Bibliotecas y Bibliografía celebrada en Madrid en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, auspiciado por la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos Españoles, en colaboración con la Federación Internacional de Asociación de Bibliotecarios, estuvo de acuerdo al interés y viendo el interés de la necesidad de estudiar todos aquellos medios que contribuyeran a difundir el libro y las bibliotecas lo más ampliamente posible. Para ello, Ortega y Gasset analizó la relación del hombre con su quehacer y función del bibliotecario respecto a lo que la sociedad a lo largo de la historia va exigiendo. Examinó el fenómeno de la producción de los libros y cómo su enorme aumento iba a suponer grandes cambios en la función del bibliotecario. A los 50 años de su pronunciamiento se realizó unas reflexiones en torno a su obra aproximadamente en el 2005. Y después se editó una obra en conmemoración a los 50 años luctuosos del autor de la celebración del Día Nacional del Bibliotecario en México, como marco de referencia. El uso de los marcos para organizar el pensamiento es muy reciente, aproximadamente entre 50 y 60 años. De acuerdo con Parsons, los marcos por lo general estructuran y proporcionan un discurso de análisis. A la vez, los marcos proyectan los modos de organización de los problemas que les dan forma y coherencia al pensamiento. Además, implica la construcción del límite alrededor de la realidad que se comparte o se tiene en común dentro de un grupo o comunidad. Tomar a Ortega y Gasset como un marco de referencia y de análisis no es fácil. Muchos de los referentes lo consideran como uno de los filósofos más complejos por estar entre dos corrientes, el modernismo y el postmodernismo. En este sentido, el ejercicio de tenerlo como un marco de referencia en la disciplina se dificulta. Esto se refleja en la literatura de la disciplina bibliotecológica internacional, LISA, ya que una revisión realizada presenta 10 registros de los 488 títulos de revistas indizadas en dicha base de datos entre los años 1981 al 2007. Llama la atención que de los 10 registros recuperados, solo 3 están escritos por académicos procedentes de países de habla hispana como Colombia, Ecuador y España. 2 de ellos inclinados hacia la misión del bibliotecario, mientras que el otro se centra en la hipótesis Ortega, utilizada desde 1972. Esta hipótesis, poco difundida, parte de que la labor académica de los investigadores y profesores juegan un papel en el desarrollo y en el avance de la ciencia. Otros documentos que tratan la hipótesis métrico de Ortega y Gasset están en idioma húngaro. Los 7 escritos restantes se encuentran vinculados a la bibliotecología, la biblioteca, los bibliotecarios y versan sobre el análisis y la discusión de aspectos históricos y sociales de la bibliotecología, las instituciones relacionadas con la información, la ética bibliotecaria y las necesidades de contar con más bibliotecarios. La revisión bibliográfica hecha en otra base de datos, el Sociological Abstract, arrojó 166 registros publicados en 1954 a la fecha que hice esta revisión, al 5 de marzo de este año. La variedad temática es diversa, con una fuerte inclinación
hacia las ciencias políticas. Sin embargo, ni el tema ni en los títulos se pudo percibir algún indicio, el discurso sobre la misión del bibliotecario que los autores hayan retomado para su discusión. La complejidad y la construcción del pensamiento social de Ortega y Gasset están basadas en el pensamiento sistémico, con el énfasis puesto en sistemas de vida, filosófica, histórica y social, que a su vez toma en consideración las tres dimensiones de vida: la vida personal, la colectiva, la vida histórica. Estas dimensiones conducen a ver su propuesta de manera integral, donde el hombre se encuentra inmerso en el todo, asume y juega un rol en cada uno de los escenarios. Y aquí resalta la frase "yo soy yo y mi circunstancia". Cada dimensión debería de estar concatenado con un contexto, y el hombre no se debe de ser considerado separado de su entorno. En síntesis, el pensamiento de Ortega y Gasset propone un sistema tripartito que promueve la idea unidad en la pluralidad. Otro elemento a tomar en cuenta es el de circunstancialidad. Las circunstancias históricas, las culturales, las sociales y las psicológicas, la vida cotidiana y del propio sujeto que se encuentra en una u otra faceta que le afecte. Aproximarse al pensamiento de Ortega y Gasset es a partir de la vida como uno de los principios fundamentales y entender la perspectiva del sistema del autor como él dimensiona lo histórico, lo social de la vida, la cultura y el sige, ya que la cultura lo asume como una creencia social. En este sentido, hay que ver el hombre como una continuidad, entendiendo la continuidad como la cohabitación del pasado con el futuro, lo que es la única vía efectiva para no ser reaccionaria. La continuidad lo entiende como un derecho humano. En este tenor de un continuum y de creencia social se encuentra basada la disciplina y el quehacer bibliotecario. Graham manifiesta que la preocupación del autor es hacia la escritura, la lectura, la traducción, la interpretación y el manejo de los libros. Uno de los temas que trata, uno de los temas tratados por el autor y que nos compete es la misión del bibliotecario. Ortega y Gasset considera un libro como escritos que tiene como consecuencia final la permanencia. 2 minutos. Bueno, pasamos directamente a artes bibliotecarias. De acuerdo a Pimentel Álvarez, la voz artis se utiliza para denotar talento, cualidad, oficio, profesión, mientras que ars para reflejar estudios teóricos, conocimientos, teoría, tratado y doctrina. El artes bibliotecarios o profesión del bibliotecario ha sido parte del desarrollo de la historia humana. La misión de las personas descansa en las cualidades que tiene para ser bibliotecario, en esta propuesta de ser útil a la sociedad y velar por la vida colectiva y ser parte de esa colectividad, lo que el hombre tiene que hacer en su vida de acuerdo a sus circunstancias en las que él se encuentra. El lugar social del bibliotecario depende mucho de la necesidad de la sociedad o de la sociedad que el bibliotecario ocupa. En ese sentido, cada sociedad tiene que diseñar sus propias políticas de información para hacer leer a su población. Deseo enfatizar no solo hacer leer, sino también proporcionar las herramientas necesarias para tener acceso a la información, a los bienes digitales de información, a los sistemas de información útil, como lo indica Floridi y Weinhofer. Esto implica que hay que visualizar a la sociedad de la información como la transformación de las organizaciones socioeconómicas para la competitividad y desde el ámbito de la bibliotecología con la generación de conocimiento para el desarrollo de nuevos productos e insumos de servicios de información.
Para ellos hay que realizar, en su caso, evaluar con miras una retroalimentación objetiva a las políticas de información vigente o realizar diagnósticos necesarios para formular políticas de información que conducen a atender tanto la vida personal, la vida colectiva, la vida histórica del bibliotecario, de la profesión y de la disciplina. Gracias. Gracias. Bueno, vamos, me parece que con 20 minutos de retraso, y ahora un turno de tenéis la palabra para hacer alguna pregunta, alguna cuestión referida a la mesa de las ponencias que se presentan. Sí, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿sí se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Me llamó mucho la atención en concreto, especialmente las exposiciones de la profesora Antonia y Magdalena, sobre todo porque me parece que son temas bastante interesantes hablando de lo que es la transparencia de la información, y ustedes mencionan algunas palabras que por demás me saltan y me parecen muy importantes, sobre todo en el caso mexicano y en el español también, cuando hablan de transparencia, cuando hablan de corrupción también, y aquí sí me gustaría un poco que ustedes profundizaran sobre este tema, porque bueno, efectivamente el portal de transparencia mexicano fue resultado de la transición democrática mexicana, que considero, y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas académicos, etcétera, seguimos en esa transición. Fue como un resultado de un movimiento ciudadano, de una demanda ciudadana, y que por eso ahora está esa información disponible para cualquiera que pueda solicitar. Últimamente ha habido varias cuestiones al respecto, y sobre todo son los periodistas los que acceden bastante en este sentido. Pero bueno, ¿cómo es que en este caso, y viendo el caso, la exposición de la profesora Antonia, cuando nos pone los dos casos, el español y el mexicano, y que en México, bueno, pues hasta es un modelo de referencia el portal de transparencia. Pero, sin embargo, México, con todas las complicaciones políticas, sociales que conocemos, y sobre todo en casos muy concretos de corrupción, etcétera, y en el caso de España, siendo un país democrático y desarrollado, ¿verdad?, puesto en esta sección, ¿podrían ustedes abundar un poco en esta contradicción en este caso específico? Efectivamente, bueno, en el caso de España ha sido bueno, pues uno de los últimos países de Europa en disponer de una ley de transparencia, y que precisamente los antecedentes están en los movimientos sociales de protesta. Concretamente, bueno, pues fue el movimiento 15M el que, bueno, pues desencadenó sobre todo, bueno, pues esa percepción ciudadana de corrupción, y que bueno, pues ya en muchos de los manifiestos de estos movimientos sociales de protesta se recogía la necesidad de crear y de disponer de una ley de transparencia para bueno, pues evitar bueno, pues que los poderes públicos dispongan del presupuesto y que los ciudadanos no tengan ninguna información. A partir de esos movimientos sociales de protesta, los partidos políticos incorporaron en sus programas electorales la ley de transparencia, y bueno, llegamos hasta el momento que llegamos. Si hay algo de positivo en este retraso que ha tenido España, es que, bueno, podía tomar como referencia, bueno, pues la legislación y las iniciativas que ya se habían tomado sobre esta materia en otros países. Pero bueno, a la luz de los resultados no ha sido así. La ley de transparencia ya nace con bastantes limitaciones y deja fuera pues determinadas áreas de esa deseada transparencia, ¿no?, de gobiernos a la luz del sol, y que, como decía, bueno, pues se reserva en muchos casos conceptos que no están nada definidos, y que por tanto, bueno, pues el Estado se acoge en muchos casos a esos conceptos para denegar el acceso a la información. España tiene una tradición muy larga de opacidad en materia de acceso y a la información, y en ese sentido, bueno, pues es complejo trabajarlo. Evidentemente, yo en el análisis que he trabajado no entro en demasiadas profundidades en este sentido. Sí que tengo otros trabajos donde se ha analizado la legislación sobre la materia en estos países y cómo
La principal limitación es que el derecho de acceso a la información no está reconocido como un derecho fundamental y a partir de ahí pues, se deriva todo lo demás, algo que contraviene con la directiva europea, que sí que lo reconoce, y en este caso el análisis ha sido puramente práctico para ver bueno, pues, cómo se facilita el acceso a la información a través de estas herramientas que están pensadas para eso, pero no obstante hay que tener muy claro que estos portales de transparencia van a facilitar acceso a la información según los preceptos de la ley, es decir, que siempre vamos a encontrar bueno, pues esos límites que están bueno, pues establecidos por el propio legislador para bueno, pues que el Estado pueda denegar ese derecho de acceso a la información al ciudadano. Ya se sabe que el que hace la ley hace la trampa y bueno, pues en este caso hay algunas sombras que no están resueltas. Yo contesto muy brevemente, más que nada ya ha comentado la profesora Antonia Salvador, por eso que yo iba a comentar también. A ver, hay que tener presente que efectivamente desde el punto de vista legislativo México es una referencia desde el punto de vista de la transparencia. Entonces, como ya se ha dicho también, la ley española llega tarde, pero llega, es decir, la ley es de 9 de diciembre del 2013, pero tenía una vacatio legis de un año prácticamente, es decir, hace breves fechas que está en vigor. O sea, quiero decir que digamos que en este tema estamos en pañales y como se ha comentado con clara diferencia en el tiempo con respecto a los países europeos en primer lugar. Luego, pues como se ha dicho también, el portal de transparencia, pues no sé qué lleva, 15 días, un mes, 4 meses. O sea, igualmente, ¿no? Lleva pues 4 meses puesto en vigor, con lo cual, bueno, la verdad es que es una herramienta que bueno, está ahí. También es cierto que hay que ver que es una herramienta joven, lo que no impide, que es un poco la conferencia de la profesora Salvador, que esta esté diseñada de una determinada manera, ¿no? Y eso es un poco lo que se pone de relieve. Luego en España, y hago la aclaración desde el punto de vista jurídico, porque ya se ha dicho que soy jurista, por un lado lo que se tiene que poner de manifiesto en los portales de transparencia es aquella información que debe estar abierta al público, es decir, que estaba oculta en el ámbito de las administraciones públicas, pero que debería ser conocida por toda la ciudadanía. Pongo un ejemplo, en qué se emplean los presupuestos de una entidad local. Es decir, cuánto dinero se gasta el alcalde, cuánto... Es decir, esa es una demanda que es insistente por parte de las administraciones públicas, que siempre va a tener un límite y este límite va a ser problemático, que es la seguridad y defensa del Estado, averiguación de delitos y protección de datos personales, como dice el artículo 105b de la Constitución española. Con lo cual, ahí tenemos unos márgenes de maniobra que siempre vamos a estar en discusión. Entonces, en mi opinión, por un lado hay que ver cómo están articulados los límites y en segundo lugar lo que hay que ver es que efectivamente una ley que no es una ley amplia, como se ha puesto de manifiesto, a ver qué recorrido tiene, porque verdaderamente pues, no hay una tradición legislativa en la materia, ¿no? Ni hay una tradición de transparencia. ¿Alguna otra pregunta? Receso y cuarto de hora, porque vamos con media hora de receso. La doctora Morales. Yo hago una sugerencia. Sí. Estamos contra el tiempo. Sí. Que las preguntas sean concretas sobre el tema de la ponencia. Y no nos den una ponencia y luego la pregunta. Bueno, sugerencia de la doctora Morales, que las preguntas sean concretas y que no sean otra cosa. Sobre el tema de la ponencia, no sobre el y tema. sobre el tema de la ponencia. Bueno, ha sido sobre el tema de la ponencia. Bueno, vamos a despejarnos un poco y dentro de un cuarto de hora iniciamos la segunda sesión. Muchas gracias. Vale.